Expresidente Álvaro Uribe, bienvenido al canal Cartagena, ¿cómo está? Yair, muchas gracias a usted, a todo el equipo del canal Cartagena, a los hogares colombianos que los siguen y a esos 70,000 hogares cartageneros que están con ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y que pueda responder algunas de las inquietudes que tenemos en esta región del país, pero arranquemos con lo que estaba actualmente usted y es liderando la campaña del Centro Democrático con miras no solo a las elecciones legislativas, sino también a la consulta presidencial que en Centro Democrático lidera Paloma Valencia. Este recorrido que está haciendo es principalmente porque en el entendido de que hace 4 años no tuvo el mismo rol que tiene en esta oportunidad. La situación era muy difícil hace 4 años. Nosotros, el doctor Oscar Iván, que fue candidato nuestro, se retiró rápidamente. El partido recogió firmas para Federico Gutiérrez. Yo no participé. Recorrí el país con un volanteo, pidiendo que votaran por nuestros congresistas. Y desde el 22 de septiembre, después de que se posesionó el presidente Petro, estamos en esta tarea, Yair. Bien, y en esa tarea es impulsando los nuevos liderazgos del Centro Democrático, entre ellas Paloma Valencia, que ya ha intentado hacerlo en otras oportunidades. La primera fue en la época en donde luego Iván Duque quedó como presidente. En la pasada, digamos, tuvieron las dificultades con Oscar Iván Zuluaga. Ahora esta encuesta que derivó en esta, digamos, protagonismo de Paloma Valencia. Puntualmente, ¿cómo la está viendo ella en esta carrera y frente a las otras 8 candidaturas de esta consulta presidencial? Que de hecho hay que decir que muchos ya la dan como ganadora de esa consulta. Es una consulta bien importante, participan 9 colombianos. Nos pedían mucho que se juntaran, ahí están. Nosotros pedimos que se vote por esa consulta y los que quieran hacerlo, que nos ayuden con Paloma. Cartageneros, ¿qué es Paloma? Mano firme, corazón grande, transparencia. No votemos por corruptos. Y yo que he sido trabajador toda la vida por el Estado colombiano, por la patria, que tengo críticas, les quiero decir que doy todas las peleas, me le mido a todos los desafíos porque no me he robado un peso. No votemos por corruptos. Paloma es una mujer transparente. Sobre Paloma no hay ninguna queja de corrupción. Firme. A mí me dicen que han cerrado 40,000 tiendas de Colombia por los impuestos, por la extorsión. Los negocios de los barrios populares extorsionados. Paloma es firme para acabar la extorsión. Hombre, familias cartageneras tienen las escuelas, los parques, las calles inundados de droga. Paloma es firme para decomisarla. Yo empecé un domingo de Ramos, Familias en Acción en Cartagena, eso lo acabaron. Paloma quiere llegarle a la mujer cabeza de familia con subsidios para reemplazar Familias en Acción. Paloma es transparente, es de mano firme y es de corazón grande. Expresidente, ¿cuáles son esos errores que se cometieron en el pasado y por lo cual perdieron la presidencia hace 4 años que no deben o no quieren cometer en esa oportunidad? ¿Cuál es la lección aprendida? No, seguramente, yo creo sinceramente que en los gobiernos que yo presidí, el país mejoró, no quedó perfecto. Aquí volvió el turismo. Esta ciudad creció mucho en hotelería, que es empleo, gracias al gobierno nuestro. Aquí tuvimos Familias en Acción, la ampliación del SENA, lo poco que hay de dobles calzadas hacia Barranquilla, todo empezó en ese gobierno. Seguramente, como en una larga carrera política como la mía, hubo errores. Hoy Paloma no tiene el desgaste mío. Cualquier error que yo haya cometido, Paloma lo enmienda. Lo bueno lo multiplica, lo nuevo lo incorpora, queridos amigos. Pero yo no puedo dejar de decirle a mis compatriotas de Cartagena, en este momento que hay tanta discusión por el salario mínimo, lo que piensa Paloma. Nosotros creemos en un modelo de economía fraterna, no este odio de Petro y Cepeda contra los que generan empleo, terminan haciéndole daño al trabajador.
En este momento en Colombia no se quiere generar empleo porque los ciudadanos tienen miedo a invertir, los impuestos, la extorsión, etcétera, etcétera. Hombre, han cerrado 40.000 tiendas en Colombia. Nosotros, muchos dicen, uy, por el salario mínimo tuve que sacar 5 trabajadores. Tenía una panadería en tal barrio popular con 20 trabajadores, me quedan 12. ¿Qué decimos nosotros? No saquen los trabajadores. Si Paloma llega, vamos a ayudarle al panadero, al tendero, al empresario, al hotel, bajándole los impuestos. Yair es mucho mejor, un peso, pagarlo en remuneración al trabajador que en impuestos a las empresas. Cartageneros, colombianos, no se les olvide, la reducción de la jornada de trabajo es un proyecto nuestro. Antes de que me sacaran del Senado, porque injustamente me impusieron una medida de prisión domiciliaria, moví ese proyecto. No es de Petro, porque nosotros apoyamos a la empresa como apoyamos que se crearan tantos hoteles en Colombia y apoyamos al trabajador. Usted me da aquí pie para hablar de muchas otras cosas también y voy a empezar por una de ellas, y es que el seguidor petrista que lo está escuchando y habla de los temas de empleabilidad, por ejemplo, está diciendo, no, pero el gobierno Petro cerró un año con un desempleo del 5.1%, es decir, está de manera progresiva reduciéndolo, contrario a la tesis que usted está planteando. ¿Qué le dice a ese personaje o a esa persona que piensa? No, es muy fácil, aquí no hay empleo de calidad en el sector privado, eso está paralizado. ¿El desempleo de Petro qué es? En la calle, el rebusque, 57%. ¡Qué injusticia! ¿El desempleo de Petro qué es? Hombre, 200.000 nuevos funcionarios del Estado que los han engañado porque los incorporan allí y no tienen con qué pagarles. Son insostenibles en ese crecimiento del Estado. Los tienen allí por razones electorales, porque en Colombia hay menos personas que piden empleo. Se han ido 80.000 jóvenes por año al extranjero. De más de 3 millones de colombianos que han salido, 1.700.000 no han regresado. En los 3 primeros años de Petro salieron más colombianos al extranjero que en los 3 primeros años de Chávez. Finalmente han salido 9 millones de venezolanos. Entonces es un desempleo ficticio. Pero además, ¿a usted le parece bien, querido Yair? Y lo quiero sembrar esta inquietud ante todos los televidentes del canal Cartagena, que este país tenga que vivir de la coca o de la suerte de tener las remesas, que los colombianos que viven en el extranjero mandan 13.000 millones de dólares. ¿Qué tal que un día el gobierno de Estados Unidos o el de España frene eso? Y mucho cuidado, porque todavía tenemos turismo. Si sigue esta inseguridad, paran el turismo. Cuando llegué a la presidencia, aquí no venía turismo nacional ni llegaban los cruceros. Tuvimos que implementar una gran política de seguridad para reactivarlo. Bien. Presidente, el país sin duda está polarizado. Hay gente que dice que, digamos, por eso prefiere irse por el centro, pero esa polarización política y en la que se vive también en las calles es o eres petrista o eres uribista. Y en ese entendido, mucha gente se ilusionó en la época en la que usted se sentó con el presidente Petro y de alguna manera se decía, aquí pueden firmar la pipa de la paz y pueden los dos tirar para adelante de acuerdo a sus formas de gobernado o de visión de país. ¿Qué pasó en ese camino que no se pudo lograr un consenso con ese gobierno? Te voy a contar, Yair. Yo que simplemente me dediqué hace 4 años a que salieran unos congresistas del partido. Fui de los dirigentes políticos, el primero de la oposición, el primero en reconocer la victoria del presidente Petro. Él me invitó a una reunión, fui con varios compañeros del partido, le pedí permiso para que me dejara expresar que se había hablado allí en público. En otra ocasión fui con nuestro mártir Miguel Uribe Turbay y Oscar Darío Pérez a hablar de tributos, en otra ocasión con otra persona a hablar del ELN, en otra ocasión a hablar de la salud, todo inútil. Nosotros constructivamente quisimos ayudarle, todo inútil. Por eso este partido, por razones de Estado, por razones de conveniencia del país, ha tenido que ser muy firme en la oposición desde el principio hasta el fin. Destruyeron la salud.
A mí me tocó crear la ley 100 y era un caballito de batalla contra mí. ¡Qué horrible el de la ley 100! Hombre, el único instrumento de igualdad social que ha tenido Colombia fue la ley 100. En un hospital bueno, decente, en la misma buena habitación, con la misma buena atención y en otra igual, en una estaba la más rica y en otra la más pobre. Igualdad social. Que había que mejorar la parte rural. Se pudo hacer. Las leyes no son cuerpos muertos, pero destruyeron la salud. Lo primero que quiere Paloma es normalizar el suministro de medicamentos. Y lo que no podemos permitir es lo que quieren Cepeda y Petro, que quedemos todos dependiendo del gobierno en materia de salud. Aquí ha sido muy injusto. Yo no sé por qué le echan tanto discurso a los pobres y los tratan tan mal. Los tratan tan mal. Mire, Petro no le ha cumplido a los ancianos y dice que lo que pasa es que necesita gastarse los fondos de pensiones. Trabajadores de Mamonal, trabajadores de la zona industrial, trabajadores de los puertos. Esos fondos de pensiones son de ustedes, los trabajadores. A mí me tocó crearlos, como los fondos de cesantías, como la reducción de la jornada de trabajo. Ustedes le van a dejar gastar eso a Petro. Petro derrocha el presupuesto y enseguida, para cumplirle a los sectores sociales que les ha incumplido, porque la plata se ha esfumado en corrupción, la plata se ha esfumado en viajes, la platica se ha esfumado en restaurantes, en el extranjero, entonces se quiere gastar los fondos de ustedes trabajadores. No puede ser. Ahí están nuestras discrepancias, querido Yair. Nosotros queremos, para que 19 ministerios ponga 12, como dice Paloma, pero páguele al adulto, para que esa cantidad de embajadas redúzcalas, elimine muchas, pero pague educación del joven en tecnología. Por favor, hombre, es un país que lo dejaron sin vivienda. ¿Cuál es el servicio de este gobierno a los pobres de Colombia? Pura carreta y extorsión. 40.000 tiendas cerradas. El gobierno que yo presidí no hizo milagro ni dejó el país perfecto. Eran 2.600.000, 800.000 familias en acción. Creamos el programa del adulto mayor, multiplicamos el SENA por 8. Recuerdo, en medio de nuestras limitaciones, dejamos 21 millones de colombianos pobres en el régimen subsidiado de salud. A mí me da tristeza, tantos años hace que terminó nuestro gobierno y la perimetral de la Ciénaga, la Virgen sigue ahí, sí, con los mismos 2 colegios, megacolegios que el gobierno nuestro hizo. A mí me da tristeza. La unidad deportiva que el gobierno nuestro hizo para aquellos Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahí sigue, sin que se hubiera aumentado. Yo creí que habían resuelto el problema del canal del dique, que es ese factor de contaminación, de obstrucción de navegación de la bahía de Cartagena. Pero en cambio yo veo bien el gobierno municipal. Me gusta mucho lo que está haciendo en los parques. Paloma dice, muy bonitos los parques se están haciendo en Cartagena, pero ella de presidente recoge la droga, no deja distribuir droga ahí. Todo lo que están haciendo a la orilla del mar, ese malecón, eso va a ser un valor adicional para que venga turismo y un motivo de regocijo para la familia cartagenera. Sin duda ha hecho una buena radiografía de lo que ha pasado en los últimos años a nivel de infraestructura, eso es muy cierto. Y en los últimos años, por lo menos este gobierno del alcalde Dumeg, se ha trabajado, digamos, fuerte en eso, pero falta evidentemente mucho y los años para recorrer son bastante. Y quiero dejar atrás un poco el tema de la crítica al gobierno y pensemos, o quiero que nos hable de las propuestas. Y quiero empezar por un tema que ya usted lo tocó en el sentido de que es prioridad hoy para la gente, hoy por hoy, y es el sistema de salud. Una propuesta, digamos, más allá de lo que evidentemente ya sabemos que está mal, el tema de citas, el tema de la atención, del tema de la calidad, el tema suministro de medicamentos. Propuestas específicas, digamos, que por lo menos diga que en un eventual gobierno de Paloma, es decir, del Centro Democrático y un Congreso con mayoría de su forma de hacer país, se puede hacer. Señor. Y por supuesto, con afines. Sí, exacto, con afines. A ver, hombre, primero tenemos que definir qué queremos. O el sistema del Estado, todo manejado por el Estado como Petro y Cepeda, o un sistema donde esté la empresa privada, la pública, los fondos mutuos, Mutual Ser, que es tan importante en la costa, sí, Coopsalud. Es decir, de manera mixta. De manera mixta.
pero con solidaridad, como le explicaba. El mismo tratamiento a la más rica que a la más pobre. Segundo, una deuda muy grande. Paloma ha dicho que esa deuda se debe reconocer siempre y cuando esté clarificada. Y empezar con reconocimiento para una compra masiva de medicamentos, que normalicen los medicamentos. Manejadas por el Estado. Inicialmente. Okay. Con un acuerdo con todos los proveedores. Hagamos este banco de medicamentos, vamos a normalizar y ya después sigue cada uno, pero con suministro oportuno. Paloma ha dicho que además, para demostrar esa voluntad de resolver el problema de medicamentos, quiere que se los haga llegar a los ciudadanos a la casa. Eso es bien importante. Y adicionalmente, queremos que cualquier aseguradora, cualquier EPS, Yair, tenga que tener una acreditación de excelencia. Esto es, que la califiquen como excelente. Y con eso el Estado le ayuda. Que usted paga impuestos, permítanle capitalizar los impuestos. Que usted es una caja de compensación, va bien, ayúdenle con recursos de Findeter, etc. Y dice, no, yo no voy a invertir en salud, nos vuelve a pasar lo de Petro, ahora muy bien y después otra vez lo de Petro. Déles una garantía de estabilidad. Un contratico del Estado que diga, si usted sigue cumpliendo con las normas de acreditación de excelencia, se queda ahí. Se queda, se le garantiza, no le pueden cambiar las reglas de juego, no se la pueden empeorar durante 20 años. ¿Y la ruralidad? Por supuesto. Paloma lo que ha dicho es, el problema de la ruralidad no es ley 100, el problema de la ruralidad es infraestructura. Usted tiene que tener unos buenos centros de salud con unos buenos equipos. Este país traía mucho equipo médico, no está trayendo por miedo a este gobierno. Facilite que traigan esos equipos médicos. Entonces un campesino, un indígena del Amazonas, puede ir allá, le toman las imágenes, los exámenes y los envían a que por internet, a que los examine un hospital de superior jerarquía, un hospital tutor, y así se ayuda mucho. Petro lo único que quiere es nombrar políticos, que para que sean promotores de salud, más y más políticos. Por favor, Yair, ese es un camino equivocado. Otro tema que forma parte del ADN del Centro Democrático es el tema, sin duda, de la seguridad. Y allí, evidentemente, hubo varios pecados que se cometieron en el pasado y que hoy por ejemplo, algunos militares todavía están padeciendo. Lo de los falsos positivos. Exactamente. Pero, digamos, yo quiero que, digamos, teniendo esa perspectiva, pero pensando en qué propuesta hacer para no caer en eso y darle otra vez la garantía a la ciudadanía de que pueda estar viviendo nuevamente en un país mucho más tranquilo sin que se sigan presentando nuevamente masacres o tomas a poblaciones. Cuando yo llegué, hubo 112 masacres. Cuando salí, 10. Cuando llegué, los vehículos del interior no llegaban aquí, tampoco los cruceros del Caribe. Sí, la carretera la cerraban a las 6 de la tarde, uno no podía andar. Estaba muerto el turismo, lo recuperamos. Yo recuerdo yendo al Pozón, a los barrios populares de Cartagena, había ilusión, porque se veía que estaban apareciendo las oportunidades, falsos positivos. ¿Qué ocurrió? Hombre, en el país venía un tema de que violencia y violencia a los grupos armados, y esto lo digo con mucha tristeza, y también había falsos positivos, que en un periodo de nuestro gobierno crecieron. Hay unas ONGs enemigas mías que 6.400. ¿Usted sabe cuántos jóvenes se han asesinado en el gobierno Petro? No le olvide esta cifra. Hasta octubre del año pasado, más de 21.000. Que hubieran asesinado 6.400 o uno es igualmente grave. Parece que fueron 1.800. Yo dejé 800 miembros de la fuerza pública presos, que me da tristeza porque yo quiero a los soldados y policías de Colombia. Hice todos los esfuerzos y estoy seguro que con la experiencia el ejército en un gobierno de Paloma será eficaz, pero siempre dentro de la línea. Lo mismo la policía. Y lo que hay que empezar es a decomisar la coca y acabar la extorsión. Coger como modelo un sector de Cartagena. Sí.
popular, donde uno ve que las Por tiendas ejemplo, la están llenando el en Pozón, mallas, Olaya. que la están llenando en mallas, de verjas, etcétera. Ok, eso allá por la decir, zona de la bueno, periferia. este es el modelo. Aquí vamos De a la Villa demostrar que Olímpica. se puede acabar la extorsión. Paloma está muy empeñada en eso. Bien, allí toca el tema también de las fuerzas militares y de la policía que para varios analistas en los últimos años se ha diezmado, digamos, las capacidades. ¿Usted tiene esa misma lectura? ¿Qué hay que hacer para volverles a fortalecerlas? Quererlos. Con ellos también han cometido mucha injusticia. Bueno, el gobierno actual le subió el salario a los regulares. Bueno, nosotros les bajamos el porcentaje de incapacidad. Antes, para reconocerles una pensión de incapacidad, se necesitaba una incapacidad del 75%. Nosotros la rebajamos al 50%. Y también formamos en oficios productivos 60.000 de ellos. Eso es lo mismo. Está muy mala en casi todo el país la salud para los integrantes de las Fuerzas Armadas, queridos amigos. Y, ¿sabe qué le dicen a uno? Petro no nos deja actuar. Eso es muy, muy grave. Yo creo, Paloma ha dicho que hay que restablecer el Plan Colombia que tanto ayudó, que hay que organizar con la reserva posiblemente una fuerza especial que ayude a recuperar la seguridad. Con determinación, no obstante todo lo que falta, se puede ir recuperando la seguridad. Es decir, de eventualmente volver a la institución militares retirados. También, así que sea una fuerza transitoria para que ayude a estabilizar al enfermo. Bien. Y eso también supone una relación diferente con el gobierno de los Estados Unidos, hoy de Donald Trump, para la cooperación en ese sentido, porque me hizo alusión al Plan Colombia. ¿Y por qué? Y lo quiero explicar ante los ciudadanos. Porque estos delitos de narcotráfico son internacionales. La única ayuda práctica que tuvo Colombia fue el Plan Colombia, que nos ayudó a Estados Unidos. Relaciones del Plan Colombia con la llegada de cruceros a Cartagena. Yo pude garantizar la llegada de cruceros también porque teníamos la ayuda de Estados Unidos. Pude garantizar que se hicieran tantos hoteles porque íbamos en la seguridad. O sea que la seguridad está vinculada al empleo y al bienestar, queridos amigos. Y si Estados Unidos ayuda, cuánto mejor. Eso lo necesitamos. Bien. Otro tema de país tiene que ver con la producción de alimentos. El gobierno, o más bien los que progresistas hablan de que por muchos años se ha olvidado el campo y que en estos últimos años nuevamente ha crecido y de hecho en las cifras macroeconómicas del país dice que son una de las que empuja hacia arriba. Nada se le debe al gobierno Yair. Por ejemplo, tuvimos 2 años de muy buena cosecha cafetera, muy bien paga por el precio internacional que no lo fija el gobierno. Una de las en Brasil que subieron el café a $3-4. Si volvemos a los 70 millones de sacos en Brasil, vuelve y si cae eso. El gobierno mío fue el que dijo, siembren palma africana, empezamos allá en María la Baja, aquí muy cerquita. Ahí había un campesinado con unos lotes de tierra donde tenían un rancho, 2 marranos, 3 gallinas. Y nosotros empezamos a fomentar la palma africana, a buscar los acuerdos entre empresas muy serias, proveedoras de semilla, a darle el apoyo económico al campesino para que sembrara su tierra y a ayudarles a financiar la extractora. No, en este gobierno no ha hecho por el campo, que ha entregado unas tierras a los campesinos. Nosotros decimos, también las entregamos, pero con proyectos productivos y sin ponerlos a pelear con los empresarios, sin invasiones, porque uno necesita apoyar al campesino y al empresario del campo. Sí. Cepeda odia al empresario del campo, eso no puede ser. Usted mismo me ha mencionado muchas veces a Iván Cepeda, ¿ese para usted es la gran amenaza actualmente del país? Es una de las amenazas, porque él ha sido castrista, madurista, chavista. Él dice que quiere profundizar las reformas de Petro. ¿Cuál es la reforma de Petro? Dejar al país sin vivienda social, acabar con la salud, gastarse los fondos de pensiones, asfixiar las empresas con impuestos. Que me dicen, pero es que Petro aumentó el salario mínimo. Yo digo, muy bien, pero ¿quién va a generar empleo? Serio, no el informal, no el empleo ese del rebusque. ¿Quién va a generar buen empleo?
si entre los impuestos, el salario y los recargos no se puede. Entonces, ¿qué pedimos Tiene nosotros? una carga pesada ahí el empresario. Pero muy pesada. Uno ya encuentra que van desgranando la mazorca del empleo. Una tienda le decía a uno, tenía 5, ya no tengo sino 3. Un pequeño supermercado tenía 15, ya no tengo sino 11. Van desgranando el empleo. Querido Yair, ¿qué proponemos nosotros? Señor. Proteger al trabajador, protegiendo al empleador. Le hemos dicho a los tenderos, no echen gente, que si llega Paloma, ella va a reducir sustancialmente los impuestos. Hay que hacerlo, Yair, y decirle, si usted invierte en Colombia con esta reducción de impuestos, le damos una garantía para que no le cambien eso durante un número importante de años, para que usted tenga tranquilidad de invertir en Colombia. Le tengo los dos últimos temas y es, para seguir con el tema electoral, las garantías. ¿Usted cree que las instituciones hoy encargadas del tema electoral, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, están brindando las garantías necesarias para que esta elección sea transparente y absolutamente legítima, no solo la legislativa, sino también a la presidencia? Mire, ¿Está usted tranquilo, confiado? Yo, como lo he dicho a colegas suyos, yo respeto al registrador, me parece un señor honorable. No tengo dudas sobre su honorabilidad. Me preocupan 2 o 3 cosas. Primero, Sí. yo lo he vivido en muchas partes del país. Ustedes no pueden entrar aquí, dicen los grupos violentos. Aquí votamos por Cepeda. Hace una semana estaba yo en el Putumayo y la FARC da ya órdenes de votar por Cepeda. En el norte de Antioquia estuve el sábado. Hay más abajito donde yo estuve, orden de votar por Cepeda. Eso es una gran preocupación. Lo otro es la compra de votos. Eso es gravísimo. Por eso yo digo, voten por personas honorables. Esta lista, la Cámara del Centro Democrático en Bolívar, es una lista muy buena, de 3 mujeres, 2 señores muy capaces, honorables. El senador Enrique Cabrales ha hecho un trabajo honorable en el Congreso. Ayúdenme, yo estoy en el puesto 25 y yo no robo. Sí, ahí eso le iba a preguntar, el trabajo que están haciendo. La aspiración es llegar a 25 curules en el Senado. Usted es el número 25 en esa No, lista. los colegas suyos dicen que un colega suyo de Barranquilla me Uribe, pero tú no vas a llegar allá. Hombre, yo no sé. Estoy en las puertas del infierno. Vamos a ver si mis compatriotas del Caribe me jalan de las mechas y me eligen. ¿Y qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Evidentemente, obtener muchos votos, pero ¿qué tiene que pasar para que esa curul 25 alcance? Hombre, creo que es una cantidad de votos enorme. Ni sé ya ir. Si multiplicada por 150.000. Yo lo único que cada hago, una. Yo lo único que hago 100.000, es cierto, Senado. lo único que hago es conversar con mis compatriotas como lo estoy haciendo al final de esta mañana con usted. Sí. Bien. Hablemos de la lista de la Cámara, que es más difícil, digamos. Hay 6 curules para la Cámara en Bolívar, 6 curules. Mayoritariamente actualmente la tiene el Partido Conservador, después el Partido Liberal, el Pacto Histórico. La aspiración es por lo menos 1, 2. El trabajo, ¿cómo está usted describiendo el trabajo que están haciendo las 6 personas que están en esa lista para alcanzar o para pellizcar o para arañar o para fundamentalmente quedarse con algunas de estas? Un gran trabajo. Son mujeres cartageneras extraordinarias, sin corrupción, de principios como Paloma, Sonia Villa, Marta Rázola, la profesora Carely de María la Baja, está Jocho Ardila, está nuestro gran candidato de Santa Rosa del Sur. Ayúdenos, ciudadanos, votando por ellos. Pidan el formulario de la consulta, voten por Paloma. Ayúdenle a este abuelo que quiere a Colombia votando por la lista del Senado. Es solamente marcar el logo. Bien, expresidente, siempre hay muchos temas por conversar, el tiempo no nos da, pero le agradecemos mucho este espacio. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro que sí, eso era En los lo último que barrios decía. populares de Cartagena hay muchas personas que me ayudaron. Y yo viví en el gobierno una relación muy directa con ellos. La perimetral de la Ciénaga de la Virgen, la unidad deportiva, todos los escenarios, los colegios. En el Pozón pusimos una banca de oportunidades. Quienes fueron familias en acción, quienes tuvieron los adultos favorecidos, quienes llegaron al CISBEN, les hago llegar un saludo.
recomiéndenme ante las nuevas generaciones. No les quedó mal. Muchas gracias, presidente. Gracias, Yair, y gracias al Canal Cartagena. Muy bien.